Para este tema yo quiero que ustedes abran su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 3. Recuerde, Mateo capítulo 3, vamos a leer el versículo 1 solamente, y el 2, perdón, 1 y 2. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Hacemos una oración. Te agradecemos, Padre, por este tiempo en que nos permites poder compartir esta palabra, entendiendo que es tu Espíritu Santo el único que nos va a dar la revelación, la sabiduría, el conocimiento. Y Señor, ponemos este tiempo para que sea tu Espíritu quien se mueva en cada vida, en cada corazón, y que podamos ser edificados en tu santísima voluntad. Gracias, Padre, por este amor tan grande, y te damos la gloria de todo lo que suceda, porque tuya es la gloria, Señor, porque tú eres quien hace todas las cosas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a ver entonces Mateo 3, 1. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Recuerde esto, Juan el Bautista incursiona en la Biblia y nos habla de que su ministerio era precisamente preparar el camino al Señor. Y cuando él empieza a predicar, dice que él decía, en el desierto de Judea, dice que él predicaba arrepentimiento porque el reino, dice, arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si vemos otro texto en el libro de Lucas, capítulo 16, para poder comprender lo que vamos a ver, Lucas capítulo 16, versículo 16, dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Por eso dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Cheque esto, o sea, todo lo que es el antiguo pacto, la ley y los profetas, dice la palabra, fueron hasta Juan. De ahí dice, desde entonces, o sea, acabamos de leer en Mateo 3, 1, que Juan el Bautista apareció predicando arrepentimiento para que porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nos damos cuenta que Juan empezó a anunciar que Jesucristo venía y que iba a traer el reino de los cielos, el reino de Dios. Y dice ahí que desde entonces es anunciado el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, no habría ningún otro motivo que nos convocara a una reunión, sino buscar el reino de Dios. De hecho, que Mateo mismo, el discípulo de Jesús, Mateo o Leví, él escribe en Mateo 6, 33, es un texto muy conocido, es un texto que dice, yo les llamo el anillo de los cristianos, Mateo 6:33, porque casi todos lo conocen. En ese texto dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En el contexto, Jesús está hablando de su primer sermón, el Monte de los Olivos. Está hablándose de su primer sermón, y resulta que en ese primer sermón le está dando cosas acerca del reino, y habla de cómo el ser humano se afana por el comer, por el vestir. Y entonces Jesús dice, no, ustedes no se afanen por eso. Y en el versículo 33 dice, mas buscad primeramente. Y cuando algo es primero, no lo podemos postergar para después. O sea, no podemos anteceder a nada a eso. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay gente que busca religiones, hay gente que busca a donde se sienta bien, pero no buscan el reino de Dios. Y lo primero que tenemos que buscar no es que si lo que me están diciendo me agrada, me hace sentir bien o eso. No, lo primero es buscar el reino de Dios. Y eso nos va a llevar a una pregunta. ¿Qué es el reino de Dios? Porque nuestro tema, recuerden, se llama Jesucristo y el reino de Dios.
Jesucristo no trajo ninguna religión, Jesucristo no trajo conceptos humanos, Él trajo el reino de Dios. Entonces, Él dice, busquen primeramente el reino de Dios, porque todo eso nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿qué es el reino de Dios? Y entonces yo me di la tarea de investigar qué es reino de Dios. Para empezar, una definición que encontré dice, reino es la esfera sobre la cual reina un monarca. Hay un rey, recuerden, reino es sobre la cual reina un monarca. Es la esfera donde reina un monarca. Número 2, es la gente sobre la cual se reina. O sea, hay un monarca y hay gente en la cual se reina. Y luego dice, número 3, el acto de reinar. O sea, es donde ese monarca está reinando sobre los que se dejan reinar. Y entonces, eso es reino de Dios. Jesucristo es nuestro rey. Nosotros somos los que hemos entrado a su reino y tenemos que dejarnos reinar. Pero la pregunta es, ¿cómo se entra al reino de Dios? Y lo primero que vamos a ver es, hay una puerta para el reino de Dios. Hay una puerta para el reino de Dios. Sin lugar a duda que para la salvación es el arrepentimiento, pero para entrar al reino de Dios hay una puerta. Y esa puerta la vamos a encontrar como nos la describe Jesús cuando se encuentra con un rabino de Israel que se llamaba Nicodemo. Nicodemo dice que va de noche a buscar a Jesús porque oye que él ha predicado, que ha sanado y que todo lo que Jesús ha hecho. Entonces este rabino se inquieta y va y busca a Jesús de noche, y cuando lo encuentra, lo primero que le dice, bueno, pues maestro, ¿cómo voy a entrar al reino de Dios? Y Jesús le dice, pero a ver, tú que eres rabino, ¿no sabes? Y entonces en San Juan capítulo 3, versículo 3, quiero que vean, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, o sea, esto es verdad porque esto es verdad. Cuando Dios dice algo 2 veces es porque la cosa va en serio. Y Él dice, esto es de cierto, esto es así porque es así. Que el que no naciere de nuevo, escuche bien, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay una puerta para el reino de Dios y lo primero que tengo que hacer es ver esa puerta. Ver, ¿cuál es esa puerta? Nacer de nuevo. Nadie puede ver el reino de Dios si no empieza por nacer de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, se entrega a Jesucristo, lo acepta como su Señor y Salvador, entonces lo convierte en su rey, nace de nuevo. Y entonces Jesucristo es quien reina. Él es el rey, Él es quien reina sobre aquel que decidió hacerlo su rey. Por eso es importante nacer de nuevo. No es importante cambiar de religión, no es importante pertenecer a una religión. Lo importante de esto es nacer de nuevo, entregarle nuestra vida a Cristo. No solamente como mi Salvador, sino como mi Rey, como mi Señor. Porque muchas veces quiero la salvación, pero no quiero que gobierne mi vida. Rey, recuerden, es aquel que va a tomar autoridad sobre tu vida. Por eso es Rey, porque Él va a gobernar. Y entonces, el primer paso es el nuevo nacimiento para ver el reino de Dios. Y el segundo paso es, ahí mismo en el versículo 5, recuerden, dice Jesús, respondiendo Jesús, dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. Escuche bien esto, porque es importante que pongamos atención en lo que dice. Hay gente que cambia de religión y sigue sin gobierno y siguen sin aceptar que tienen que hacer la voluntad de Dios porque no han entendido esta parte. Dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar
Qué bueno si ya te arrepentiste, si ya confesaste que Jesucristo es tu Señor, tu Salvador, si ya naciste de nuevo, qué bueno. Viste la puerta. Pero ahora no basta con eso. ¿Cómo me voy a conformar con ver una puerta y no puedo entrar? Si ya vi la puerta, hay que entrar, hay que abrir esa puerta. Pero para abrir esa puerta, dijo Jesucristo, que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Del bautismo y por el Espíritu Santo, la revelación de la palabra. Por eso dice del agua y del Espíritu, porque nadie puede entrar si no es bautizado, si no acepta el señorío de Jesucristo, y además que le sea revelada la palabra, que no solamente oiga de algo, sino que le sea revelado. Porque les decía yo en otra enseñanza, que tú vas a vivir lo que entiendes, lo que esté revelado en tu espíritu. No solamente lo que leíste, lo que oíste, que alguien te dijo, no, lo importante de esto es cuánto de lo que oí, cuánto me he revelado en mi espíritu, lo entiendo, porque entonces eso lo voy a vivir, lo voy a aceptar como voluntad de Dios. Porque hay muchos que recitan un texto, hay muchos que dicen, la Biblia dice, nunca lo han vivido, porque realmente no se les ha revelado en su espíritu. Por eso dice que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar. Les dije, el primer paso, nacer de nuevo, me lleva a ver la puerta. Pero ¿y qué con que vea la puerta? No hay nada si vi una puerta nada más. La vi. Pero cuando yo veo una puerta y sé que hay algo adentro, me tiene que inquietar y abrir esa puerta para entrar. Y entonces entro en el reino cuando me bautizo, cuando la palabra me es revelada en mi espíritu. Eso nos tiene que llevar a tener convicción de lo que Jesucristo es para nosotros. Jesucristo es nuestro Rey. Jesucristo es nuestro Rey, y aunque Él nos ha dado autoridad, nosotros también tenemos que someternos, tenemos que sujetarnos, no hacer nuestra voluntad, porque cuántos y cuántos cristianos son salvos. No digo que no, porque la salvación se obtiene con creer en Jesús, arrepentirse del pecado y creer en Jesús, ya, eres salvo. Pero no entran al reino, no viven el reino. He oído mucho esta frase que dicen, cuando yo llegue allá en el reino de Dios, muchos soñamos con llegar al cielo solamente y pensamos que ese es el reino de Dios. No, momento. Recuerden, Jesucristo dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego en Mateo 16 vimos cómo dijo Jesús, el reino de los cielos, desde Juan el Bautista en adelante, y dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. Yo te pregunto, ¿te has esforzado realmente por renunciar a tu voluntad? Porque eso es esforzarme por entrar al reino de Dios. Renunciar a mi voluntad. Porque todos a veces somos cristianos, cargamos una Biblia, nos congregamos, cantamos bien bonito, pero cuando se trata de decisiones, se hace mi voluntad. Escúcheme bien, eso es ser un religioso, pero eso no es traer el reino de Dios. El reino de Dios lo describe muy claramente cuando Jesucristo enseñó acerca del Padre Nuestro. Yo quiero que vea usted en Mateo capítulo 6, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Yo quiero que lo vea porque es bien importante este texto, debido a que muchas veces les digo, hay personas que cargan una Biblia, van a un templo, se congregan año con año, nunca han entrado al reino de Dios. Son salvos, no estoy diciendo que no, pero no han entrado al reino, siguen haciendo su voluntad. Y en el capítulo 6 de Mateo, en el versículo 10, quiero que vean, dice, que él dijo desde el 9, dice, cuando ustedes vayan a orar, no oren como los gentiles, como los paganos. Cuando ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y escuchen lo que dice, venga tu reino. No dijo vamos a tu reino, venga tu reino. Y dice, pero dice qué cosa es el reino de Dios. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga acá en la tierra. ¿Qué significa eso?
que tengo que morir a mi voluntad, que para eso voy a leer la Biblia, para eso voy a oír el mensaje, para saber cuál es la voluntad de Dios. Y por eso yo siempre les digo a la gente, tenga cuidado cuando usted dice amén. Porque cuando dice amén quiere decir, ya entendí que esa área de mi voluntad tengo que morir, negarme a eso que he hecho a mi voluntad y voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a hacerlo a la manera de Dios, voy a hacerlo como a Dios le agrada. No voy a seguir haciendo mi voluntad, voy a traer el reino de Dios, porque ya no se va a hacer mi voluntad, sino ahora voy a hacer la voluntad de Dios. Y entonces traigo el reino, me estoy esforzando, porque recuerde, dijo, y todos se esfuerzan por entrar en él. Se requiere un esfuerzo, sí, hermano. Porque ¿cómo no se va a requerir esfuerzos? Imagínense, voy a renunciar a lo que he estado acostumbrado toda mi vida a hacerlo a mi manera. Pero ahora estoy aprendiendo acerca de la palabra de Dios, acerca de la voluntad de Dios, y no quiero ser un religioso más. Quiero entrar en el reino de Dios. Quiero vivir en el reino de Dios. Y entonces es cuando ya no hago mi voluntad, sino hago la voluntad de Dios. Mire, quiero mostrarles este ejemplo con Jesús. Él es nuestro maestro, Él es el que nos dejó el ejemplo, no nada más nos dijo, busquen el reino, entren al reino, no, Él trajo el reino, Él vivió en el reino, y lo voy a mostrar en un texto que está en San Juan 8:28, San Juan 8:28, fíjense lo que dice que Jesucristo no hablaba ni hacía nada que no fuera la voluntad del Padre. Escuche bien esto, porque a veces nosotros, yo soy cristiano, ya llevo 20 años, llevo 30 años, pero sigo haciendo mi voluntad, sigo haciendo las cosas a mi manera. No, pues entonces, como les digo, somos salvos, no estoy diciendo que no, pero no hemos aprendido lo que es el reino de Dios. Y aquí en San Juan 8:28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada, escuche bien, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Lo que hablo y lo que hago no es mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Eso es reino de Dios. Eso es reino de Dios, hermano. Y yo le estoy invitando a que usted, como discípulo de Cristo, no sea un religioso. Entre en el reino de Dios. No haga su voluntad. No vaya a una iglesia solamente por hacer su voluntad. No, vaya a una iglesia porque va a aprender la voluntad de Dios. Oiga un mensaje porque voy a aprender la voluntad de Dios, porque voy a hacer la voluntad de Dios. No se conforme con oír acerca del reino de Dios. No se conforme con ver la puerta. No se conforme con entrar solamente. Hay algo más. Y esto es nuestro tercer punto. Hay que heredar el reino de Dios. ¿Cómo? Sí. ¿De qué me sirve ver la puerta? ¿De qué me sirve entrar si no lo voy a heredar? Y quiero que vean el libro de Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 19. Pablo está hablando de un tema magistral acerca de las obras de la carne, y prácticamente muchos dicen, es que los cristianos todos prohíben. No, al menos yo como pastor, yo no prohíbo nada. Mi responsabilidad es enseñar, mi responsabilidad es dar a conocer las verdades, pero nunca prohibir nada. Ahora, cuando yo le enseño, usted cae en la responsabilidad de que usted tiene que asumir, que tiene que vivir lo que está aprendiendo, y si no, bueno, este es algo que usted lo arreglará con Dios, pero no conmigo. Aquí dice la palabra de Dios que Pablo decía esto, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, dice, que los que practican, escuche bien esto, que los que practican tales cosas no heredarán
el reino de Dios. No hay opción, no dicen probablemente. Ahora, yo quiero que vean, yo en mi Biblia marqué una palabra, los que practican. No, porque en algún momento todos nos equivocamos. Pero una cosa sí puedo decirle, el Hijo de Dios no tiene que practicar continuamente nada de esto. Sí, la salvación es por gracia, pero el reino de Dios no se hereda si seguimos practicando estas cosas. Entonces mi invitación es, ¿usted quiere heredar el reino de Dios? ¿Cuántas cosas hay en el reino de Dios? Y los hijos de Dios a veces no las alcanzamos y no las tenemos, no porque Dios no nos las quiera dar, porque somos practicantes de muchas de esas cosas. Y por eso dice la Biblia muy claramente, los que practican esto, vamos a decir, yo se lo voy a decir así a un lenguaje mexicanizado, actualizado, le voy a decir, los que practican esto, aunque vayan todos los días al templo, no van a ver la herencia que Cristo ganó para ustedes, porque eso está en los que viven en el reino de Dios. En otras palabras, eso es para los que hacen la voluntad del Padre. Cada día nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuál es tu voluntad, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo hable? Recuerde que Jesucristo trajo el reino de Dios diciendo, porque nada hago de mí mismo, porque todo lo que según el Padre me habló, eso es lo que hago. Esa es la base del reino de Dios. Por eso yo les digo, es un momento donde tenemos que analizar realmente nosotros estamos en el reino, traemos el reino de Dios, o en qué estamos viviendo, qué es lo que hay en nosotros. ¿No será que nos hemos conformado a personas religiosas solamente, que sabemos decir amén, sabemos decir gloria a Dios, pero seguimos haciendo nuestra voluntad? Seguimos viviendo todas las cosas que Jesucristo, que Dios nos dice que no tenemos que practicar. Entonces, los que practican, dice, tales cosas, no van a heredar el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios. Ahora, ¿son salvos? Sí. Pero acuérdense que Jesucristo dijo, venga tu reino, traigámoslo acá, que podamos poseer la herencia que Dios nos ha dado. Quiero que busque en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 13. Jesucristo trató con la gente religiosa de hace tiempo. Y la gente religiosa es muy hipócrita. A veces no examina el corazón y solamente cree a lo de sus emociones, cree a lo externo y no se examina. No va a que Dios lo examine, a que Dios le diga, júzgame, Señor, escudriña mi corazón. ¿Realmente me estoy dejando gobernar por ti o sigo haciendo mi voluntad? En Mateo 23:13, Jesucristo le habla a los escribas y a los fariseos y les dice, mas ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, y está con signos de admiración. Dice, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, fíjense qué terrible es esto, ni entráis vosotros ni dejas que otros entren. No entras ni dejas que otros entren. Yo creo que esto es una de las cosas más terribles que se puede dar en el cristianismo. Conocer la palabra, empezar a congregarnos, aprender Biblia, pero seguir haciendo nuestra voluntad. Y entonces dijo Jesucristo, eso se llama hipocresía, porque ni entras, pero cuando ven eso, tu conducta a otras personas, dice, no, para ser como fulano, mejor no, ni dejas que otros entren. Es cosa seria esta. Esto es algo serio. Nosotros necesitamos entrar en el reino, traer el reino de Dios, así como Jesucristo no trajo una religión. Mentira, cualquiera que te diga, es que esta es la religión que trajo Jesús, mentira, no es cierto. Jesucristo no trajo una religión, Jesucristo trajo el reino de Dios. Jesucristo hizo la voluntad del Padre, habló e hizo la voluntad del Padre. Eso es traer el reino de Dios a la tierra. Y no solamente traerlo, sino heredarlo, poseerlo.
entra, mi invitación es, entra en el reino de Dios. Qué hermoso es poder disfrutar todo lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman, para aquellos que están dispuestos a renunciar a su propia voluntad y a hacer la voluntad de Dios, a traer el reino de Dios en la tierra. Espero este mensaje pueda llegar a tu corazón y pueda el Espíritu Santo darte un claro entendimiento de que no estamos para defensores de una religión, estamos para la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra hoy. Búscalo con todo tu corazón. Busca primeramente el reino de Dios, busca hacer la voluntad de Dios, sométete a la voluntad de Dios, glorifica a Dios en tu vida. Te invito a que oremos. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que nos has dado. Espero, Señor, que en cada vida y en cada corazón de los que oyeron puedan tener un claro entendimiento, Señor. Que no andemos vagando, que no andemos divagando en nuestros propios razonamientos, Señor, sino que podamos nosotros aceptar tu voluntad. Que cuando nos acercamos a una reunión, a una predicación, a una enseñanza, es porque queremos aprender tu voluntad para hacerla, Señor, para traer el reino de Dios. Revela tu palabra en el espíritu de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo pido. Te doy gracias, Señor, te doy la gloria y en tus manos estamos, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús.